Y bueno, vamos a continuar con esta sería la parte final de la primera semana del curso. Y lo que nos queda es hacer un ejemplo, cómo solucionar ecuaciones diferenciales utilizando Simulink y los últimos detalles importantes del entorno, por lo menos para esta etapa. Lo que vamos a hacer es utilizar Simulink para resolver este sistema de ecuaciones que tenemos aquí en la pantalla. Ya vamos a hablar un poco sobre él. Vamos a hacer un archivo nuevo. Este de aquí, bueno, sí, vamos a borrarlo. No, lo voy a dejar por ahí por cualquier cosa. Un nuevo modelo. No, bueno, por cualquier cosa, lo que acabo de hacer, ¿verdad? Es File, New, Model o Control N también. Y vamos a trabajar aquí. Voy a minimizar esta y esta la voy a trabajar por acá. Ok, entonces lo que vamos a hacer es esto. Tenemos nuestro sistema de ecuaciones, vemos que tenemos tres ecuaciones. Ahora, aunque sean ecuaciones diferenciales, eso no es importante. Un sistema de ecuaciones siempre se podrá resolver o tendrá una solución definida, siempre y cuando, bueno, el sistema sea linealmente independiente, que asumamos que es el caso, y tengamos una cantidad igual de ecuaciones que de incógnitas. Y en este caso podemos ver que tenemos tres incógnitas, x de t, y de t y z de t. Y tenemos tres ecuaciones. Entonces tenemos un balance de ecuaciones, es un sistema de 3×3. La dificultad, digamos, si fueran ecuaciones lineales, lo que hacemos es que despejamos una en la otra y vamos sustituyendo. Aquí la dificultad radica en que no se tratan de ecuaciones lineales, sino que se tratan de ecuaciones, bueno, son ecuaciones lineales, pero no son ecuaciones algebraicas, sino que son ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Entonces, la cosa es más difícil. Yo no puedo nada más llegar y despejar y sustituir porque hay derivadas en medio. ¿Está bien? Y algo que quiero recalcar es, el tiempo no es una incógnita. Porque al final de cuentas lo que yo hago es encontrar las funciones. Es decir, una vez yo voy a encontrar la función de x de t, la función de y de t y la función de z de t, todo en términos del tiempo. Es decir, el tiempo debe aparecer en nuestra respuesta. Entonces el tiempo no va a contar como incógnita. Mis incógnitas van a ser x, y y z. Y mis ecuaciones son las que están presentes ahí en la pantalla. Al inicio de la lección hablamos que una parte fundamental de la información para poder analizar un sistema estaba en las condiciones iniciales, y entonces aquí se les dan las condiciones iniciales. También hablamos que las condiciones iniciales estaban asociadas a la energía, que es un sistema físico que sabemos cómo se comporta, que no es el caso, es decir, nosotros no sabemos a qué corresponden estas ecuaciones, simplemente son expresiones matemáticas. Entonces ahí no nos vamos a basar en eso, sino que nos vamos a basar en otra cosa que dijimos, que es que las condiciones iniciales van asociadas a las derivadas de mi sistema. Y aquí podemos ver que tenemos la derivada de z de t. Entonces tenemos una condición inicial para z de t. Es decir, tenemos una condición z igual 0. Tenemos una condición inicial para x de t. Es decir, tenemos una derivada de x de t. Entonces vamos a tener una condición inicial x0, que en este caso es igual a 0. Y en este caso, para y, tenemos una segunda derivada. Y esa segunda derivada quiere decir que voy a tener dos condiciones iniciales asociadas. Una para la primera derivada. Y perdón, aquí hay un error. No es x0, es y0. Entonces vamos a hacer ese cambiecillo rápidamente. Esto es y0. Vamos a ponerlo por allá. Entonces hacemos así. Una capturita para tenerla ahí a mano. Y ahora sí, estamos todo bien. Segundo. Entonces vamos a sobreescribir la imagen. Y aquí tenemos, ok. Muy bien, ahora es una Y.
Tenemos un sistema de ecuaciones que es un sistema que presenta un balance de ecuaciones y de incógnitas, y aparte de eso cuenta con todas las condiciones iniciales necesarias, por lo tanto es un sistema que podemos resolver. La cosa aquí va a ser, yo voy a empezar a plantear esto en Simulink, y aquí les recuerdo una regla importante: no vamos a utilizar derivatives, no vamos a utilizar los bloques derivatives, porque si lo hacemos vamos a perder la información asociada a las condiciones iniciales, y es como si todas mis condiciones iniciales fueran nulas, lo cual en un caso particular puede ser cierto, pero en el caso general no lo es. Entonces vamos a siempre basarnos en integradores. Yo aquí les hablé del bloque subsystem muy brevemente, pero es algo que utilizamos muchísimo. Y en este caso voy a adelantar algo que vamos a hacer después. No, en este caso no tiene sentido, por ahora no. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a plantear tres ecuaciones en Simulink. Lo que vamos a hacer es esto: vamos a poner un subsystem, tenemos subsystem por aquí. Este subsystem le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner ecuación 1, y vamos a hacer un subsistema correspondiente a la ecuación número 1. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo, ecuación 2, y vamos a hacer lo mismo, ecuación 3. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tener tres subsistemas, cada uno correspondiente a cada una de las ecuaciones que tenemos. Entonces, ok, preocupémonos por la ecuación 1. Y aquí yo sé que esto es nuevo. Aquí yo nada más les voy a dar ciertos consejos o buenas prácticas asociadas a la resolución de ecuaciones diferenciales en Simulink. La regla va a ser cada ecuación diferencial, es decir, la variable o el despeje de las variables siempre va a ser a través de la derivada de mayor orden. ¿Qué significa esto? Significa que de una ecuación como la ecuación número 1, la que yo voy a despejar, es decir, yo con la ecuación número 1 voy a despejar x de t. Usando la ecuación 1 voy a despejar x de t. ¿Por qué? Porque en la ecuación 1 es donde aparece la variable x con un mayor orden de derivación. Yo no voy a despejar la y de la ecuación 1, porque no cumple con esta regla de que debe despejarse de la ecuación con mayor orden de derivación. De la ecuación 3 voy a despejar, no voy a despejar y, voy a despejar z, y z lo voy a despejar a través de esta derivada. Aquí es donde aparece el mayor orden de derivación de la variable z. Y aquí en la segunda ecuación, en la ecuación 2, voy a despejar la variable y, que es donde aparece el mayor orden de derivación en la variable y. Entonces vamos con la ecuación número 1. Y ya sabemos hacer operaciones básicas. Entonces, la idea va a ser, ok, ya estoy dentro de la ecuación 1. ¿Está bien? Ok, muy bien. Entonces yo voy a tener una salida. Vamos de atrás hacia adelante. Vamos a tener una salida. Yo ya sé que lo que voy a despejar de esta ecuación es x de t. X de t, esa es mi salida. Tal vez la hago un poquito más grande. Vale. Disculpen lo pequeñito. Voy a tratar de optimizar aquí el espacio. Ay, no puedo. Bueno, dejémoslo aquí. Esto lo hacemos un poquitito más grande. Entonces aquí tenemos x de t. Entonces voy tratando de hacer la operación o las operaciones que se ven en la ecuación número 1. Entonces dijimos que esto iba a venir de una derivada. Entonces va a haber un proceso de integración asociado si yo quiero despejar la x de esta derivada. Entonces voy a agregar un bloque integrador. Entonces la idea va a ser esta. Traten de poner mucha atención. Voy a tener una integral. Ok, no, voy a poner esto por acá. Yo veo que va a tener sumas. Les voy a agregar un pollito. Voy a tener productos. Voy a tener divisiones porque voy a pasar este 5 de aquí lo voy a pasar a dividir.
Entonces voy a agregar un bloque divide. Y además de eso voy a agregar un bloque nuevo que voy a llamar gain. Bloque gain. No hemos hablado del bloque gain, pero el bloque gain lo que hace es que la entrada la multiplica por lo que tenga aquí y da la salida. En este caso por defecto tiene 1, pero digamos si yo le pongo por ejemplo 2, es lo que hace que agarra la entrada y la multiplica por 2 y obtiene la salida. Ok, les pregunto, ¿cuáles son las entradas a este bloque? Ok, yo ya voy a darle atrás. En este bloque mi salida es x de t. Habíamos dicho que en la ecuación número 2 la salida va a ser y de t. Entonces voy a hacer esto. Voy a poner por aquí y de t. Y de t. Voy atrás. Y habíamos dicho que en la ecuación número 3 la salida iba a ser z de t. Z de t. Entonces, ok, la salida es todo bien. Les pregunto ahora, ¿cuáles son las entradas a la ecuación número 1? Bueno, yo veo que hay varios numerillos, pero esos numerillos no vienen, no me los da alguien, son constantes. Yo veo que en la ecuación 1, la derivada de esto es igual a una x. Bueno, tiene que ver con x, tiene que ver consigo misma, tiene que ver con y de t y tiene que ver con z de t. Entonces, ok, la cosa es, existe una dependencia de la derivada de la función x de t con x de t. Entonces, ahorita hablamos de eso. Lo que sí podemos observar es que la variable x de t va a estar dependiente de las salidas de estos dos. Es decir, esto de aquí y esto de aquí es importante para la ecuación 1. Entonces yo voy a tener y de t y z de t como entradas en la ecuación número 1. Entonces voy a poner aquí de entradas y de t. Voy a agregar una más. Z de t. Y ahorita nos peleamos con este asunto. La cosa es, esta señal va a venir para acá y esta señal va a venir para acá. Ojo que yo a las entradas les pongo un nombre, no las dejo como in. Yo las edito para saber qué es. En este sistema yo para conocer qué es lo que está entrando y qué es lo que va a salir, etc. Donde yo modifico los nombres, se modifican los nombres aquí. Entonces es muy conveniente porque yo llevo esta señal hacia allá y esta señal hacia allá. Entonces, concentrémonos en este momento en la ecuación 1. En la ecuación 1, ¿cómo despejaríamos la derivada? Recuerden aquí que la derivada es, no vamos a usar el derivative, sino lo que vamos a hacer es despejar la derivada. ¿Y a qué es igual la derivada? Entonces vayamos viendo simultáneamente la parte de la izquierda y la parte de la derecha. Este montón de cosas, vamos a moverlas un poquito hacia abajo y empezamos a hacer operaciones. Entonces veamos esto. Yo veo que mi señal y de t está multiplicada por 2. Entonces, ok, miren, aquí tengo un gain. Voy a poner esto por acá. Y ya estoy multiplicando mi señal y de t por 2. Esa señal y de t va multiplicada por 2. Esa señal la voy a sumar con otros términos. Es decir, yo tengo un término que es menos 3x de t. La voy a sumar con el término que acabo de calcular, que es más 2y de t. Y hay un término adicional que es el z de t. Entonces va a haber implicado una suma. Entonces es un pollito que va a tener tres términos. Aquí uno de esas entradas podría tener un menos, pero yo más bien, dos de esas entradas podrían tener menos, inclusive. Pero yo no voy a hacer eso, sino que voy a poner gain negativo. Entonces, vamos a tratar de conservar el orden. Voy a agarrar la señal y de t, la voy a poner en el pincito del medio. Voy a agarrar la señal z de t. Voy a ponerle un gain que va a valer menos 1.
Ok, entonces en este momento, en este pollo, se está sumando menos z y se está sumando 2y. Pero hay algo aquí que estamos teniendo. Aquí vamos a tener que va a haber una señal que es x de t que va multiplicada por 3. Entonces preparándonos para eso, y no es por 3, es por menos 3. Entonces vamos a tener un bloque gain que va a tener un valor de menos 3. ¿Y qué vamos a hacer? No vamos a poner una entrada más, porque, es decir, la señal x, ¿de dónde sale? De este bloque. Entonces yo no la voy a sacar del bloque para volverla a meter del bloque. Lo que quiero decir es, aquí hay una señal x que ahorita vamos a realimentar. Y este hecho de realimentar es algo que a muchos estudiantes de primera entrada les choca. Entonces, por ahora, continuemos. Ahorita hablamos de eso. La cosa es, vamos a tener la suma de tres términos. Por aquí va a venir la x de t. Y le voy a poner por aquí. Por aquí va a venir la x de t. Entonces hay algo que agregué nada más como una etiquetita. Vemos que entonces tenemos menos z de t, 2y de t y menos 3x de t, todo sumado. Esto, para poder encontrar cuánto vale la derivada, tengo que pasar en 5 a dividir. Entonces esta suma, lo que sale por aquí, que corresponde al lado derecho de la ecuación, debe ser dividido por 5. Entonces lo que voy a hacer es esto, voy a incluir este bloque de divide. Esta suma es el numerador y en el denominador lo que va a agregar es una constante que vale 5. Ay, perdón, esto no es así. Constant. Esto viene por acá. Hasta el momento he hecho todo. Lo que estoy sacando por aquí, perdón, es lo que viene por aquí. Hasta el momento, aquí voy a agregar un poquito. Esta, digamos que es x de t prima. Esa es la derivada de x de t. Entonces yo no estoy buscando la derivada. Yo lo que estoy tratando de buscar es cuánto vale x de t. Entonces esta derivada la voy a pasar por un bloque integrador. Ahí está el bloque integrador. Recordemos, el proceso de integración va asociado a una constante y esa constante va asociada a una condición inicial que en este caso corresponde a esta x0 de aquí. x0 igual a 0. Esa es mi condición inicial. Entonces aquí, initial condition, la dejamos como está por defecto, en 0. Todo bien con eso. La salida de la integral, ahora sí, como esto era x', esto va a ser x. Espero que se vaya entendiendo. Bueno, el producto no lo hemos utilizado, borrémoslo, creo que no lo vamos a necesitar. Ahora, como aquí tengo x de t, y yo necesitaba x de t por aquí, yo puedo hacer algo que es válido en ecuaciones diferenciales, que es una realimentación. Es decir, yo esta cosa de aquí la voy a llevar hasta acá. Y aquí tengo una realimentación. Conecto. Y ahora sí, aquí tengo mi ecuación diferencial. Ahí está resuelta mi primera ecuación diferencial. Lo que pasa es que es un sistema. Entonces yo en este momento no conozco quiénes son estas de acá. No tengo la menor idea. Entonces no puedo decir que ya resolví el sistema, pero puedo decir que ya acomodé mi ecuación y ya logré despejar x de t. Ahora lo importante aquí es entender que aquí se da una realimentación y eso está bien. Ahorita vamos a hacer referencia a eso. Pero vamos a continuar con las otras dos ecuaciones y después vuelvo a hablar un poco sobre esa realimentación. ¿De acuerdo? Entonces mi ecuación está lista. Vemos que este bloquecito ya se ve bonito. Por cierto, tenemos la posibilidad de editarlo un poco. Vamos a ver, le damos clic derecho. Podemos darle format. En format podemos cambiarle el estilo de la fuente, es decir, la letra. Podemos cambiarle aquí ese foreground color. Eso lo que hace es, por ejemplo, voy a ponerle foreground color. Lo voy a poner rojo.
¿sí? Es la rayita y la letra. A mí no me gusta así, pero se puede hacer. Y en forma también podemos cambiar el background color. Y yo le voy a poner a este color rojo. Y queda así, el bloquecillo queda rojo. Todo bien, dejémoslo así. Ahora vamos con la ecuación número 2. De la ecuación número 2 ya tenemos las salidas. Vamos a pensar qué entradas tenemos en la ecuación número 2. Vemos que y, la segunda derivada de y de t, va a ser dependiente de x de t y de y de t. Y de t vamos a obtenerla de este mismo bloque, tal y como hicimos con la x en la ecuación 1. Y lo que vamos a necesitar sí es la x de t. Entonces vamos a ponerle aquí que en la entrada va a venir una función denominada x de t. Ahorita editamos aquí adentro, vamos hacia atrás. Ahora nada más esto es con el fin de enseñarles cosillas o truquillos. Estos bloques podemos voltearlos. Le damos clic derecho. Aquí viene rotate and flip. Podemos rotarlo. Eso nos va, digamos, nos lo va a poner en posición vertical. No me gusta, ¿verdad? Eso no es lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer es reflejarlo. Aquí le damos control I o flip block. Y ahí le doy vuelta al bloque. Muy bien. ¿Y qué me permite eso? Me permite conectar muy fácilmente la X, que es la entrada de este, con la salida de este. Y entonces ahí se me va formando un lacito todo bonito. Muy bien. Excelente. Vamos con la ecuación 2. Ahora sí. Vamos aquí adentro. Bueno, ya tenemos la Y. A mí me gusta ir hacia atrás, de atrás hacia adelante. Entonces, tal vez no es el momento de hacer eso. Después lo vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner una suma. Vamos a tener una suma de dos términos. Entonces viene el pollito. Vamos a sumar x con menos 9y de t. Entonces, para cambiar un poco las cosas, vamos a poner, ok, la x va a venir sumando aquí. Aquí le voy a poner un menos al pollo. Menos. Ya tenemos uno de los términos de esa suma, que es la x. Vamos a hacer un término más, que va a ser el menos 9y de t. Y recordemos que ese y de t va a venir de una realimentación que va a venir aquí. Todavía no lo voy a poner. Pero lo que sí va a poner es un 9. No le pongo menos 9 porque aquí ya estoy considerando el menos en el pollito. Vamos a ponerle un gain. Aquí pongo 9. Esto viene por acá. Y esto va a ser realimentado. Entonces aquí es donde iría y de t. Ok, ¿qué sigue? Esta suma de aquí, para poder encontrar cuánto es la segunda derivada, la tenemos que calcular dividiendo entre 2. Entonces viene un divide. Ponemos por acá. Y vamos a agregar un bloque constant. Con un valor de 2. Y lo ponemos aquí. Eso que viene por acá, esto que está aquí en este momento, ¿qué es? Es y'. Entonces, esto que estoy escribiendo no es necesario que lo escriban, es algo que estoy haciendo nada más para efectos de que se entienda. Pero esto es y'. Entonces, ¿cómo voy a despejar yo y a partir de y'? Lo voy a integrar dos veces. Entonces voy a agregar dos bloques de integración. Uno por aquí. Uno por aquí. Eso nos va a permitir a nosotros obtener y'. Viene un segundo bloque de integración. Y obtenemos y. Ok, una vez que tenemos y, realimentamos. Y ya está despejada nuestra ecuación. ¿Qué tal? Ahora, han faltado, digamos, dejamos dos cosas pendientes, que es que cuando ponemos integradores hay que agregar la condición inicial. La condición inicial para y 0 es 1
y la condición inicial para y0, o la de primera derivada de y0, no, perdón, voy a decirlo distinto. La primera derivada de y evaluada en 0, es decir, la condición inicial para la derivada de y, es igual a menos 1. Entonces, pensemos en esto. Tenemos un integrador que lo que permite es pasar de y', es decir, la segunda derivada de y, a la primera derivada de y, a través de un proceso de integración, ¿verdad? Entonces, ahí va a ir asociada la condición inicial de la primera derivada de y. Entonces, en este, tenemos que poner menos 1. En condición inicial. En el siguiente tenemos que poner 1. Y esta es la condición inicial de y. ¿De acuerdo? Hay que ser conscientes que la condición inicial del integrador va asociada al resultado. Es decir, aquí tenemos y. Entonces la condición inicial que yo pongo en este integrador va asociada a su salida, que es y. La condición inicial que yo pongo en este integrador va asociada a su salida, que es y'. Entonces ahora sí, mi ecuación número 2 está lista. Todo bien, vamos a ponerle colorcito y le ponemos verde. Y vamos con la ecuación número 3. Sabíamos que la ecuación número 3 salía z. Vamos a pensar en las entradas. Ok, tenemos que las entradas son ¿cuáles serían las entradas? Como depende de z de t y de y de t, entonces la única entrada sería y de t. Entonces vamos a poner una entrada por aquí que es y de t. Que ver cómo acomodamos esto. Y de t por aquí. Quitamos, voy a aprovechar, ya recordé algo que podría decirles. Entonces, ok, vamos a poner el bloque con esta dirección. Vamos a poner esto un poquito hacia acá. Yo necesito tomar la señal y de t, entonces puedo tomarla desde aquí. Ahí tengo eso. La ecuación número 3, entonces me va a preocupar ahora ya por trabajarla a nivel interno. Dice que, ok, tenemos un bloque de suma. Vamos a ponerle sum. Esos dos más los voy a convertir en menos. Menos y menos. Van a haber dos términos asociados por ahí. El término asociado a y es nada más menos 1, entonces ya está listo. El término asociado a z es menos 3, entonces necesito un gain que valga 3. Conecto por acá. Ese gain es multiplicado por z, entonces aquí tiene que venir z. Ahorita le hago la realimentación. Z de t. Ahora sí, la salida es un bloque. Ok. Es decir, aquí ya tengo el lado derecho de la ecuación número 3, ¿verdad? Es esta de aquí, tengo el lado derecho. Voy a pasar a dividir el 4, entonces viene un bloque divide. Y el bloque divide al bloque divide tiene que ir una señal, bueno, un constant que tiene un valor de 4. Que va por ahí. Y aquí solo tenemos una integral, ok, no me voy a adelantar. Esto que sale aquí es el valor de z'. ¿Qué pasó? Bueno, no sé por qué se borró. Bueno. Sí, ya sé qué fue lo que pasó. Esto es z'. Muy bien, viene un bloque integrador. Por acá. Y viene z. Y luego queda esto pendiente. Vamos con esto para acá. Y ahí está. Ok, está faltando algo. Y espero que ya lo esperaran, que es la condición inicial de z. ¿Verdad? Recordemos, aquí está z', aquí está z. Entonces el integrador va a asignar una condición inicial a su resultado, que es z. Y entonces aquí vamos a poner un 2. En este momento ya planteamos las tres ecuaciones, ya están por completo. Nada más vamos a ponerle a este azul. Format, background color. Le ponemos format, background color. ¡Ay, qué necio!
azul. Ok, ahora sí, y hay que conectar acá. Hay que llevar esto por aquí. Una opción es de conectar aquí la salida, perdón, la entrada y llevarla por acá. Esa es una opción. Pero voy a aprovechar este momento para enseñarles una herramienta más, que es conexiones inalámbricas en Simulink. Muchas veces es fácil o es útil hacer conexiones directas donde se ve el cablecito, pero también se puede o puede darse el caso en donde se haga mucho enredo. Entonces para esos casos aquí aprovecho para enseñarles. Vamos a poner por acá un bloque nuevo que se llama el GoTo. Este es el bloque GoTo. Y después el GoTo viene en pareja con otro bloque que se llama From. Esto me permite conectar esto que está por acá con esto, es decir, un teleporte, es un portal. Lo que está entrando a la etiqueta A sale de la etiqueta A. Y eso se puede usar a nivel interno en los bloques, es decir, si yo quisiera, yo puedo poner en otro lado, digamos, es decir, aquí adentro, en otro plano, como decir esto, yo puedo poner cuánto tenemos ahí. Es más, voy a hacerlo nada más como prueba. Voy a copiar esta etiqueta, este from, lo voy a poner aquí adentro y voy a ponerle nada más un scope para ver qué es lo que está saliendo. Esto es algo casi que es para mí. Ahorita, si llego a algo interesante, les comentaré. Y ya. Listo. Resolvimos nuestra primera ecuación diferencial. No la hemos resuelto, pero ya está montado y yo tengo la fe que todo va a estar bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Pues queremos ver cómo se comportan las variables x de t, z de t y y de t. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Yo creo que ya podemos olvidarnos de eso, entonces vamos a hacer esto grande por acá. Ahí está nuestro modelito. Yo lo voy a guardar. Voy a ponerlo en mi escritorio. Y vamos a ponerle que es el laboratorio número 1. Lab 1, ejercicio. Hay que tener cuidado con los nombres. Muchas veces nos van a decir que los nombres no son válidos. Entonces hay que tener cuidado con cualquier cosa. No meter caracteres, no meter tildes, caracteres raros, tildes, etc. Bueno, ahí está. Yo voy a agregar scopes para ver cómo están dando mis variables. Y aquí les advierto, esto es algo que me acabo de inventar. Yo no sé cómo se van a ver las cosas, no sé si se van a ver bonitas, si se van a ver feas. Así que no nos preocupemos por eso. Nada más preocupémonos porque el programa corra. Yo les garantizo que todo esto está bien. Durante el procedimiento no se cometieron ningún error ni nada. Entonces, ahí tenemos el scope donde vamos a ver la variable x de t. Aquí vamos a ver el scope para la variable z de t. Y un último scope para la variable y de t. Si quisiera verlos todos juntos, lo podría hacer usando el mux y el de mux. Ok, estamos. Vamos a dar play. Guardemos. Guardamos y damos play. Muy bien. Corrió, no hay ningún problema. A veces tira errores. No ha ocurrido ahora en estos videos, pero bueno, todo bien. Veamos qué sale en la variable x de t. Ok, vemos un comportamiento ahí medio extraño. En ciertos piquillos, ¿verdad? Ven aquí. Ciertos piquillos, eso es lo que nos da la sospecha de que deberíamos mejorar nuestro Model Configuration Parameters, ahí el Max Step Size. También vemos que yo no veo el comportamiento completo. Vean aquí, volviendo al scope, yo no veo el comportamiento completo, es decir, ahí está pasando algo, no sé qué es. Entonces voy a aumentar el tiempo de simulación, lo voy a aumentar a 40 segundos en lugar de 10. Y en Simulation voy a cambiar Model Configuration Parameters, lo voy a bajar un poquito el Max Step Size. Venimos aquí, Max Step Size, le voy a poner 0.5
0.1, 0.05 le voy a poner. Creo que con eso estamos sobrados. Corremos. Ok, ahí tenemos una señal, ahí va a seguir evolucionando, pero aquí ya estamos viendo un comportamiento. Esa es la variable X, la variable Z, ok, y la variable Y de T. Esta podremos agregar más tiempo, pongámosle unos 200 segundos, creo que es demasiado. Nada más déjenme ver cómo se ve. Yo le pondré un poquito menos, tal vez unos 120 segundos. No sé, no nos preocupamos por eso, lo voy a dejar ahí y no voy a revisar más. Ahora, muy bien, ya resolvimos nuestro sistema. Si alguien me pregunta algo sobre la variable tipo X, sobre la variable tipo X, no, sobre la variable X de T, yo le digo, ok, X se comporta así. Eso puede representar una posición, una velocidad, etc. Yo le digo, ok, presenta oscilaciones, varía entre tal valor y tal valor, se empieza a estabilizar, empieza a alterar el régimen permanente más o menos a tantos segundos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya nuestro sistema está hecho, ya resolvimos las ecuaciones diferenciales. Si lo hubiéramos hecho, digamos, en un software como, es decir, en el otro lado de MATLAB, o si lo hubiéramos hecho en Wolfram Alpha, por ejemplo, la función que hubiéramos obtenido hubiera sido la misma que produciría esta gráfica. Es decir, yo no sé cuál es, pero al final de cuentas a mí me importa más cómo es el comportamiento y no la ecuación que lo describe. Yo estoy viendo cómo es el comportamiento aquí. Y eso es el objetivo de cómo vamos a trabajar en la primera etapa del curso. Y predominantemente a lo largo de todo el curso completo. Ahora, ¿qué pasa si estamos haciendo un informe? ¿Qué pasa que si estamos haciendo nuestra tesis? En nuestra tesis yo planteo un sistema de ecuaciones diferenciales para representar, qué sé yo, la dinámica de una planta de producción. Y yo tengo un sistema de ecuaciones diferenciales, tengo un montón de cosas ahí, un montón de información. Yo llego, lo resuelvo, pero ahora yo necesito presentar mis resultados. Ok, les voy a enseñar cómo se puede, o una de las formas en las que podemos exportar la información de Simulink hacia otras partes de MATLAB que nos permiten hacer operaciones como generar imágenes a partir de los gráficos, es decir, imágenes que ustedes pueden guardar y utilizar para proyectos, para pegar ya sea en LaTeX o en Word o en lo que ustedes requieran para presentar los resultados como tales. Entonces lo que vamos a hacer es esto. La idea va a ser, si recuerdan algunos videos pasados, aquí estamos digamos que en una pantalla, en una, no sé cómo decirle, esto de aquí, esta ventana, la ventana es de Simulink, pero hay otra ventana que era propia de MATLAB. Esto es la librería de Simulink, esto son otras cosas, pero había una, la original, donde estábamos al puro inicio. La ventana original de MATLAB. Vamos a traernos la información que está en aquel documento de Simulink y la vamos a poner aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Para hacer eso tenemos que agregar dos bloques nuevos. Por lo menos dos tipos de bloques. Estos son el bloque ToWorkspace, ya vamos a hablar de eso. ToWorkspace y el bloque Clock. Entonces, ¿qué hace ToWorkspace? Vamos a hablar un poquito de esto. Y no hemos hablado de la realimentación. Ya vamos a hablar de la realimentación. Nada más terminemos esto de ToWorkspace y el Clock. La idea es, la solución esta, X de T, la vamos a llevar al otro lado. Entonces vamos a darle doble clic al este que dice CMOUT, que es el bloque ToWorkspace. Y yo le voy a cambiar, de aquí dice variable name, dice CMOUT. Ok, yo no quiero que se llame CMOUT, yo quiero que cuando yo saque esta variable yo la pueda identificar como X de T, entonces le voy a poner X de T. Simplemente es esa etiqueta. Y algo muy importante. El formato, aquí dice Save Format, dice Time Series. Hay que cambiar Time Series por Array. ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante. No quiero entrar en detalles al respecto. Simplemente para que podamos exportar bien los datos usamos esto.
Ok. ¿Qué pasó? Variable name. Me dice que el nombre es inválido. Ok, entonces yo le voy a poner X. Y ya no se me pone mal creado. Ese bloque to workspace se llama X. No me dejó poner el X de T. No sé qué será. Tal vez hay un problema con los paréntesis. Ok, voy a poner uno para X. Se podrán imaginar que lo que sigue, que es poner uno para Y. Ok, veamos, vamos a recordar que le puedo dar vuelta al bloque. Vamos a darle flip. Flip block. Voy a conectar aquí. Tiene en este momento el bloque de X1. Tiene el nombre de X1, pero ya no me interesa que se llame X1. Que se llame Y, es lo que a mí me importa. Y vamos a agregar un bloque más para Z. Entonces esas son mis funciones. Yo lo que voy a hacer es graficar esas variables. Pero como y las voy a graficar en el otro lado, no dentro de Simulink. Yo traje un bloque que se llamaba clock. Ese bloque clock lo que hace es llevar el tiempo de la simulación. Entonces yo no solo necesito exportar X, Y y Z, sino que también necesito exportar. Yo lo que estoy haciendo es exportando vectores. Por eso es que cambié esto. Un array es un vector. Podemos entenderlo como un vector o una matriz. Es un arreglo de datos. Y yo lo que voy a exportar es un vector para X, un vector para Y y un vector para Z. Si yo quiero graficar eso, así como una serie de datos contra otra serie de datos, necesito tener un vector de tiempo. Y para eso necesitamos un toWorkspace que nos exporte el tiempo de simulación. ¿De acuerdo? Ahora, ya casi terminamos con esta parte para explicar lo de la realimentación. Si vamos aquí, hablemos un poquito de este espacio, que es el espacio original. Lo que vamos a tener por acá es el current folder. Current folder significa carpeta actual. Si yo quiero modificarla para guardar mis documentos o algo, lo puedo hacer con esta pestañita, aquí donde dice Browse for Folder. Entonces yo puedo cambiarla a voluntad, digamos. Tengo también Command Window, donde yo puedo introducir comandos, lo vamos a hacer. Y también tengo el Workspace. Y este Workspace es el mismo Workspace del bloque toWorkspace. ¿De acuerdo? Entonces lo que va a pasar aquí es, aquí tenemos en el Workspace, pensemos en esto. A mí no me gusta demasiado modificar esto. Nada más en esta ventanita de la derecha tiene o lleva las listas de las variables que él ha calculado. Es decir, en Simulink yo ya he hecho cálculos de resultados, pero eso fue antes de agregar estos bloques to Workspace. Cuando yo le dé correr a esto, en el espacio de trabajo, es decir, el Workspace, ahí van a aparecer las variables X, Y, Z y T. Siempre se va a encontrar aquí una que es del tiempo de simulación, pero no le hagan caso, siempre generan una nueva. Vamos a correr entonces. Corremos esto. Se corrió, todo bien, ya sé que lo que va a salir en los scopes, pero ahora me interesa ver que se haya salido esto de este lado. Ven que tenemos X, Y, Z y T. Y por aquí dice que es, aquí dice double, no le pongamos atención a eso de double, pero pongamos atención a esto que dice 2402 por 1. Es decir, tenemos vectores de 2402 por 1. Y vean que todas son 2402 por 1. Eso nos va a permitir graficar a todas contra el tiempo. Ok. Entonces, ahí disculpen el estornudo. Tenemos entonces las variables. Y vamos a ver cómo graficar esas variables. Pero antes de esa gráfica vamos a volver a hablar de eso de la realimentación, que había quedado pendiente. Entonces, en esta ecuación 1, que fue donde vimos por primera vez esta realimentación, tenemos esto, este lazo, esta vuelta, este loop, si lo queremos decir así.
en donde la variable x es calculada a partir de, de sí misma. Es decir, x depende de x. ¿Qué significa eso? No es que yo use un dato para calcular el dato, es que yo uso un instante, es decir, la cosa es así. Pensemos en esta lógica. El valor actual de x es calculado a partir de su valor anterior de x, lo cual me parece que hasta cierto punto debería sonar lógico. Si yo tengo un valor de x que es 4, de ese 4 voy a brincar, por ejemplo, a 5, a 6 o a 7. Es decir, depende de dónde está mi x en este instante, así será el valor futuro de mi x. Es como decir que la posición, vamos a dibujar un poquito. Dibujemos un poquito. Eso tiene que ver con el hecho de, si tenemos, por ejemplo, un resorte, un bloque acoplado a un resorte, aquí el... bueno. Digamos que yo quiero encontrar la función de la posición x de t, y yo aquí estoy aplicando una fuerza. El comportamiento de x instante a instante va a depender de cómo está el resorte. Lo que les quiero decir es, el bloque, la posición del bloque tiene un comportamiento distinto cuando yo jalo el resorte y el resorte no está elongado a cuando el resorte ya tiene una deformación. Es decir, lo que pasa en el futuro de x va a depender de lo que está pasando actualmente de x. Y eso va asociado a ecuaciones de este tipo. ¿Dónde está la imagen? Ecuaciones de este tipo. Aquí lo que decimos es la tasa de cambio de x es igual a todo esto. Y dentro de los términos de los cuales depende la tasa de cambio de x es este, x de t. Entonces, ocurre algo. El comportamiento o la tasa con la que cambia x depende de sí misma, depende de cómo está la cosa. Es decir, qué tan rápido o cómo es la velocidad, veámoslo así para el caso del bloque. Yo sé que no son iguales, pero la velocidad del bloque va a depender de qué tan estirado está el resorte. Es decir, la velocidad o el cambio en la posición del bloque va a depender de la posición actual del bloque, instante a instante. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que se da esa realimentación. Sí existe una dependencia real con eso. Ahora, ¿cómo calcula Simulink estas cosas? Pensemos en una ecuación diferencial más sencilla que las que yo puse por ahí. Pensemos que d de x, d de t es igual a menos x de t más una constante c. ¿De acuerdo? Hay una constante c cualquiera. Simulink lo que hace para efectuar este cálculo es lo siguiente. Él no agarra un diferencial infinitesimal, él agarra un delta x de t. Y agarra un delta t. Y efectúa instante a instante cálculos. Entonces, no, tal vez esto no así. Entonces, pensemos en esa ecuación diferencial de arriba. ¿Cómo empieza Simulink a trabajar? ¿Cómo es que hace sus cálculos? ¿Cómo es que resuelve? Simulink hace lo siguiente. Pensemos que estamos en t igual a 0. T igual a 0. Entonces, Simulink parte de una condición inicial. Él dice, ok, cuando ustedes me metieron a mí un integrador dentro de mí, dentro de mis bloques, tuvieron que introducir una condición inicial. Entonces yo voy a partir de esa condición inicial. Entonces él empieza diciendo, ok, voy a empezar del valor que ustedes me dijeron que tuviera en x igual a 0.
y le voy a sumar la constante. Entonces él agarra la función y evalúa en la condición inicial. Pensemos que de aquí vamos a despejar, ok, vamos a tener un delta t. Ese delta t no es más que el step size, que MATLAB lo define, o nosotros le decimos como sea. Lo podemos limitar con el max step size, etc. Entonces, como MATLAB ya conoce cómo vale esto, lo pasa a multiplicar a aquel lado. Lo pasa a multiplicar de aquel lado. Perdón. Ya me duele la garganta de hablar. Entonces, resulta que MATLAB va a calcular en el primer instante un delta x de t. Entonces él calcula en el primer instante un delta x de t. Digamos que esto es en el instante 1. Ese delta x de t, él dice, ok, mi nuevo valor de x de t va a ser el valor que tenía en 0 más delta x de t. Entonces hay un nuevo valor. Ahora hay un nuevo valor de x. Un instante más y ya este valor de x le va a poner x1. Ya no es x evaluado en 0. No, dejémoslo así. Dejemos lo que es x. Lo que voy a cambiar es el tiempo. Entonces, ok, voy a acomodarme un poquito. Vamos a hacerlo distinto. Vamos a hacer esto un poco diferente. Vamos a hacer una tablita que se entienda bien. Vamos a tener t. Vamos a tener un delta. Ok. Bueno, vamos a tener t. Vamos a tener x de t. Vamos a tener un delta x. Vamos a tener aquí uno inicial y vamos a tener uno final. Y yo creo que ya con esto queda nuestra tablita. Entonces pensemos en que instante a instante vamos haciendo cálculos. Entonces vamos a empezar en t igual 0. Mi valor inicial va a ser x, la función x evaluada en 0. A partir de eso voy a sacar un delta x, que lo voy a llamar un delta x0, que es en el instante 0. Este delta x0 me va a permitir a mí encontrar un x f sub 0. Ahora, en el instante t1, yo lo que voy a tener es mi condición inicial en ese instante va a ser la final anterior, es decir, xf0. Esto me va a permitir a mí calcular un delta x1, que me va a permitir a mí encontrar un xf1. Entonces el xf1 va a venir aquí en el instante 2. Vamos a tener un xf1 que me va a permitir calcular un delta x2. Y con eso voy a obtener un xf2. Y así se va. Sucesivamente son cálculos que aproximan la solución de una ecuación diferencial, pero no son exactos en su totalidad. Y eso lo hace, estos cálculos son a partir de lo que expliqué por aquí. Toman el valor inicial, lo meten en la función, se realiza el cálculo de x de t, multiplicando el otro lado de la ecuación por el paso temporal, y una vez que se tiene el delta, se hace un cálculo que es que la xf va a ser igual a x inicial más delta x. Entonces eso es más o menos cómo funciona Simulink. Entonces la realimentación lo que indica es la dependencia de los estados o las variables actuales con respecto a los valores de sí mismas en tiempos anteriores. Es decir, el pasado depende, lo que está pasando actualmente depende del pasado. Básicamente. Ahora vamos a
estábamos aquí, volvamos a MATLAB. Lo que vamos a hacer es graficar. Vamos a trazar una gráfica de X contra T. Entonces vamos a usar un comando. Ese comando es el comando plot. Plot me permite a mí, ustedes hacen plot y la regla es plot X, Y. De hecho, MATLAB tira la sugerencia plot X, Y. Es decir, yo voy a poner la función plot, abro paréntesis, lo que yo quiero en mi eje X, lo que yo quiero en mi eje Y. Eso es lo que significa. MATLAB tiene múltiples funciones, una infinidad de funciones. Y si ustedes tienen dudas al respecto, pueden poner aquí en Command Window, pueden poner Help, Plot. Y les va a salir información al respecto. Nada más tienen que darle unos minutos, unos segunditos. Y entonces ahí les sale mucha información sobre cómo está el asunto con plot. Y ahí explica un poco. Está bien, cualquier cosa lo leen ahí. Entonces vamos a poner plot. Yo quiero en mi eje X, T. Entonces pongo T. En mi eje Y, pongo X, que es la posición que yo quiero ver. Entonces donde yo le doy aquí Enter, eso me va a desplegar una imagen. Donde yo veo la gráfica de mi variable X. Ahora, yo puedo hacer lo mismo para la variable Y. Yo hago lo mismo. Aquí hice algo. Cuando estamos en el Command Window, si apretamos la tecla de arriba, presionamos la tecla hacia arriba, me permite a mí regresar sobre las cosas que yo ya he escrito aquí. Entonces, yo puedo volver aquí a plot T, X. Si yo lo hago así, entonces aquí está, nada más para darle Enter, me va a volver a graficar contra X, es decir, X contra T. Pero yo ahora quiero Y, entonces hago el cambio aquí. Ahora voy a graficar T en X, Y en el eje Y. Le damos Enter y no pasa nada. Lo que pasa es que usualmente MATLAB abre ventanas y no las despliega de una vez. Por aquí anda la variable Y. Ahí está. Vemos que ahora mi gráfico de X no está. Lo que pasa con esto es que los gráficos se caen encima. Es decir, yo donde le di plot, aquí vean lo que he escrito, yo le di plot T, X, tiro gráfico de X contra T, después tiré plot T, Y, y tiro el gráfico de Y contra T, y entonces ahí quedaron encima. El segundo tapó el primero. Si yo quisiera graficar las tres, es decir, X, Y y Z en una misma, voy a tener que usar un comando, y ese comando es el hold on. Voy a hacer de nuevo X. Ahora toco arriba dos veces, ya tengo X. La gráfica ahora contiene, es el gráfico de X, aquí está. Lo que voy a hacer es escribir hold on, entonces no me va a borrar lo que yo ya tiré, sino que en los mismos ejes me va a graficar lo siguiente que yo le ponga. Entonces digo plot T, Y, una vez más hold on, y ahorita pongo a ver qué fue o cómo va quedando. Hold on, y ahora voy a graficar T, Z. ¿Y qué obtengo? Y aquí deberían estar todas juntitas. De hecho lo están. En la imagen ya están las tres juntas. Entonces esa es la manera, una de las maneras en las que yo puedo ver varias curvas en unos mismos ejes. Ahora, alguien podría ver esta figura y decir, no me gusta cómo se ve. Pues resulta que esta figura yo la puedo editar. Vamos a Edit. Vamos a Figure Properties. Y en Figure Properties ya como que entramos en modo edición. Y podemos manipular esto de muchas formas. Lo primero que a mí me gusta hacer es, yo voy a pegar esto usualmente en un documento de Word, en un documento de LaTeX. Entonces el fondo gris no me gusta. Entonces yo doy clic derecho en la parte gris, selecciono Color y lo pongo en blanco. Entonces lo que van a tener que hacer para efectos de las prácticas, extra clases.
algo que suele ser importante es dentro, digamos, eso lo hice dando clic aquí afuera. Si doy clic adentro y doy clic derecho, puedo agregar una mallita, esas mallitas para medición como la de Excel, y eso se llama grid, en inglés es grid. Yo puedo agregar grid y ahí está, ahí apareció. Ahora, si quiero más detalles, yo puedo ir a Property Editor aquí abajo. Entonces le doy ahí, que doble clic entonces, y ahí me salen varias cosas. Dice X-Axis, Y-Axis, Z-Axis, Font. Entonces yo puedo cambiar la letra. Yo puedo hacer muchas cosas. Ya vamos una a una. A ver cuáles son como las más importantes. Esto lo voy a dejar aquí minimizado. Como tengo tres curvas, algo que es importante es identificar cada una de ellas. Entonces yo voy a darle insertar. Y vean las opciones que salen. Dice X label, Y label, title, legend. Entonces lo primero que voy a hacer es agregar una leyenda. La leyenda es... Sí, no sirvió. Déjenme ver qué pasó. Ah, ya está. Sí, aquí está. Aquí está la leyenda. En este cuadrito. Dice data 1, data 2, data 3. Entonces, yo quiero que recordemos aquí, a veces cuesta un toque identificarlas, pero X de T corresponde a la señal azul. Y de T corresponde a la señal anaranjada. Y entonces de esta forma yo identifico qué es lo que estoy haciendo, es decir, qué es lo que estoy viendo. Y es muy importante la leyenda. Y es innecesaria cuando se tiene una sola... cuando se tiene una única variable en el gráfico, ¿verdad? Nada más para aquello, ¿verdad? Me parece que es como obvio. Pero bueno, uno nunca sabe. En Insert vamos a agregar títulos. Podemos ponerle un título al gráfico, podemos ponerle un título en el eje X, un título en el eje Y, es decir, una etiqueta al eje X y al eje Y. Yo usualmente no le pongo título al gráfico porque como va en el documento, usualmente uno en el documento le pone en la parte de abajo figura 1 y una descripción. Entonces, ¿para qué ponerle título si ya va a estar la descripción abajo? Usualmente lo que yo le pongo es una etiqueta en el eje X. Entonces yo digo, le puedo poner eje X, voy a ponerlo así, eje X, y le puedo poner aquí las unidades, aunque sea, digamos que son segundos. Ah, bueno, de hecho era tiempo, todo era contratiempo. Entonces voy a ponerle aquí tiempo, segundos. Vamos a insertar Y. Y aquí le vamos a poner, puede ser por ejemplo velocidad, digamos que es velocidad. No, pongámosle posición. Posición o en metros. Entonces ahí me quedan mis titulillos. Tal vez están un poco pequeños, entonces yo puedo editar la fuente. Le doy clic derecho, es muy intuitivo esto. Clic derecho, puedo poner, a mí me gusta Times New Roman. Times New Roman y digamos que tamaño 18. Entonces está. Posición Times New Roman y vamos a cambiar aquí, tiempo. Font, le voy a poner la misma. 18 Times New Roman. Ahí tengo esto. Otras cosas que puedo hacer es cambiar el color. A mí no me gusta esto que sea amarillo. Es decir, yo puedo ir a la curva, darle clic derecho a la curva, le puedo cambiar color, le puedo poner, qué sé yo, que yo quiero que sea verde. Ok, verde, ahí está. Y tal vez yo quiero que la línea sea más gruesa. Entonces, digamos, selecciono esta otra. Y le pongo line width. Está en 0.5, le podría poner 2. Ok, vean que ahora sí se ve mucho mejor. Vamos a agregar a la verde, le voy a poner también line width 2. Y la otra también. Ay, ¿qué pasa? Ahí está. Entonces ahí vemos el gráfico, ahora se ve mucho más decente. Yo lo puedo guardar. Yo puedo darle File,
Save as, y puedo, aquí dice MATLAB figure, yo lo puedo guardar como una .fig. Eso nos va a permitir editar posteriormente, entonces podremos guardarlo así. Es decir, si yo guardo una imagen en formato .fig, yo después llego, abro y ya puedo editarla. Ahí como cambiarle los ejes y esas cosillas. Yo en este caso la voy a guardar, la voy a poner ahí en el escritorio, le voy a poner lab1-fig, no, -figura, ahí. Guardamos. Y yo también podría guardar como, no como un documento de MATLAB, sino como JPG. Y bueno, JPG es como la más popular, ¿verdad? Hay otros formatos. Y eso es, así se grafica en MATLAB, así se trabaja. Si ustedes necesitan, por ejemplo, utilizar esta imagen en uno de sus trabajos, lo pueden hacer, sacan un pantallazo, la guardan como JPG y la insertan. También pueden cambiar los ejes, algo que se me olvidó, ya iba a terminar, pero hablemos un poquito de los ejes. Property Editor, a ver, More Properties. Ay, no sé por qué me salió eso. Hay muchas cosas ahí que yo todavía no conozco. Pero los ejes son editables, vamos a ver cómo. Ok, ya volvió. Cuando selecciono los ejes y le dan Property Editor, es que como que ubicarse, ¿ven? Dependiendo de si ustedes le dan clic al eje, así les salen las cosas en Property Editor. Ustedes pueden editar el eje X, el eje Y, el eje Z, que en este caso no hace falta porque es un gráfico 2D. Si ven, en los límites en X es de 0 a 120, porque ese fue el tiempo de simulación que usamos nosotros. Yo podría cambiarlo a 100. Entonces me va a desplegar solo una sección de lo que, de lo que se está mostrando. ¿Ven? Se hizo más grande. Yo puedo cambiar Property Editor de nuevo, puedo cambiar la fuente. Yo podría ponerle de nuevo Times New Roman para como que ser consistente y utilizar una sola. Times New Roman, y podría hacer la letra un poquitito más grande en lugar de 10, 12. Ahí está un poquito suave. Ahí lo que hice fue cambiar los títulos de los... Ay, bueno, ya estoy haciendo loco. Aparentemente Control Z no va a funcionar. Esto no era lo que yo quería hacer. Bueno. Qué chapas. Bueno, no importa. Line width 2. Y Property Editor. De nuevo selecciono los ejes. Ay, qué necio. Ya es la hora. Ya he hecho todos estos videos, los hice seguidos, así que ya estoy cansado. Ok, font size, podemos ponerle 16. Démoslo 16. Está bien, entonces ahí ya tenemos el formatillo. Y en los títulos los puedo cambiar de forma independiente. Font, les puedo poner de 24 si quisiera. Estoy exagerando, no importa. Como sea. Esto es una forma de darle edición. Lo importante es que las figuras sean legibles, que tengan la información pertinente, que se diga qué es el eje X, qué es el eje Y, que tenga una leyenda, que no se vea, que se vea completo lo que es importante. ¿De acuerdo? Entonces con esto ya finalizamos el primer laboratorio. Ya aprendimos cómo resolver ecuaciones diferenciales utilizando Simulink. Aprendimos cómo exportar los resultados de esas ecuaciones diferenciales y expresarlos como una gráfica. Aparte de eso, aprendimos toda la parte de teoría sobre los sistemas, las generalidades, las variables, los tipos de elementos, etc. Entonces ya con esto concluimos la primera clase. La primera semana, mejor dicho, del curso. Hasta la próxima entonces.